Hola, iniciamos nuestro programa Detrás del Dinero hoy y tenemos como invitado a César Aristimuño, presidente de Aristimuño Herrera y Asociados, un destacado economista y analista del sector financiero. Pero antes de iniciar la entrevista, queríamos comentar que tuvimos la oportunidad la semana pasada de recorrer varios estados del país, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y Barinas, con motivo pues del carnaval, y pudimos observar en prácticamente todas las capitales de estos estados grandes colas, igual que se producen en Caracas, la gente buscando básicamente productos como leche, azúcar, café, etcétera, y también grandes cadenas de farmacia donde todavía continúan pues las colas para adquirir productos y medicamentos. Lo cual nos llama la atención porque el gobierno ha afirmado que está dirigiendo un 70% de las divisas precisamente con el dólar a 6.30, cosa que en realidad no se ve, porque siguen escasos estos productos y no solamente me refiero a medicinas y alimentos, también hay grandes quejas en el sector automotriz, hay quejas también en los talleres, en las ventas de partes y piezas, hay vehículos paralizados por falta de piezas, cajas, motores, amortiguadores, etcétera. Y también hay problemas con las compañías de seguro en vista de que cuando un carro sufre un siniestro, es chocado o tiene un problema, pues se queda allí, sencillamente porque las compañías de seguro pues no consiguen el repuesto y eso ocasiona todo un problema en la cadena. También hablamos de insumos, de ferretería, etcétera, etcétera. Entonces, no se ve en la práctica y esto prácticamente cualquier ciudadano pues, puede verlo en su propia vida, en su propia necesidad. No se ve que exista una oferta en una serie de productos básicos y también, como dije, a nivel de automotriz y partes y piezas. Entonces, aquí nos acompaña un poco César Aristimuño para que nos oriente qué es lo que está ocurriendo, porque tenemos entendido, bueno, de que sigue el 630, queda un CICAT y está el CIMADI. Y hoy, por cierto, debería ya las casas de cambio tener efectivo para empezar a vender $300 y creo que 2.000 mensuales, si no me equivoco. Pero, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué seguimos en esto si se dice que a 6.30 hay el 70% de las divisas? Bueno, buenos días, Salvatore, y muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que pues yo no puedo decir qué es lo que realmente está pasando, porque hay un tema básicamente pues distribución, hay un tema de asignación de divisas en el medio, hay un tema definitivamente de una demanda que pues pareciera que está muy lejos de ser satisfecha. Sin embargo, el gobierno mantiene pues la tesis de que el 70% de las divisas que se están asignando básicamente para importaciones con todo este sistema cambiario están asignadas básicamente a lo que se denomina el tipo de cambio 630 y hacen referencia de que el 30% está pues asignado al nuevo SICAP, que es la fusión del SICAP y SICAP 2, que se convierte definitivamente ahora en SICAP, cuyo punto de partida es de 12 bolívares en adelante, que por cierto todavía no se ha hecho la primera subasta al respecto, al menos no se ha visto una convocatoria para hacer la primera subasta en ese sentido. El último terminó en 52, ¿no? El SICAP 2. El último terminó en 52 y luego pues con este convenio cambiario 33, que es el que norma el nuevo sistema del CIMADI, que es el sistema marginal de divisa, al cual el gobierno pues le ha colocado la palabra marginal, pues dando a entender que realmente pues ahí no hay nada, de que si tomamos simplemente una suma aritmética, 70%, 630, 30%, el SICAP, bueno, estamos hablando del 100%, pareciera pues que para el CIMADI no queda nada. Sin embargo, nosotros realmente pensamos que no es así.
y básicamente por un tema estrictamente de cálculo. Todo lo que estaba en el SICAP 2, que era básicamente asignaciones de divisa bajo subasta, que como bien acaba de señalar, pues su punto final quedó en una tasa de 52 bolívares por dólar. En principio, todas esas empresas que entraban en el SICAP 2, por razones obvias, deben de pasar al CIMADI. ¿Por qué? Bueno, porque eran empresas que se le asignaban dólares a 52, es ilógico pensar que ahora esas empresas van a recibir dólares a 12. Por razones obvias, por razones estrictamente elementales, es lógico pensar que todas esas empresas que estaban en el SICAP 2 ahora pasarán en el CIMADI, o sea que no es tan marginal como realmente pues, nos gustaría, además, que fuese así, partiendo del hecho de que pues en lo que a importaciones se refiere, si todo realmente entrase a 6.30 y si todo entrase realmente a la nueva tasa de 12, la gran pregunta es, sobre todo partiendo del tema de 6.30, que al final allí es donde está concentrado básicamente el gran volumen de divisa pues, que asignaría el Ejecutivo y que como bien pues hemos señalado en muchas oportunidades, una cosa es asignar y otra cosa es liquidar. El hecho pues de que se asigne las divisas no significa que definitivamente se liquiden las divisas. Eso en parte pues explica un poco por qué las grandes empresas del país, sobre todo aquellas que suplen pues bienes de primera necesidad, medicina, todo lo que tiene que ver con alimentos, pues permanentemente están señalando que tienen grandes compromisos con el exterior porque no se le liquidan las divisas, que en muchos casos en principio fueron aprobadas o fueron adjudicadas. La gran pregunta es, bueno, ¿dónde están los productos de 6.30? ¿Dónde está la medicina? Que se supone que todo viene a 6.30. ¿Dónde está realmente? Sobre todo que buena parte de eso tienen, buena parte no, todos esos bienes tienen básicamente precios determinados. O sea, pues tienen un precio fijo, no puedes vender por encima de ese precio. Regulado. Precio regulado, en el término pues que lo conocemos regularmente. Sin embargo, pues permanentemente estamos viendo pues una escalada de precios de manera recurrente, una gran escasez de esos bienes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿la asignación de divisas está llegando? ¿Por qué no están llegando los productos? ¿Se están aprobando los requerimientos necesarios por parte de los laboratorios en lo que a insumos se refiere y en algunos casos en lo que a bienes finales se refiere para que se satisfaga la demanda de la población? El hecho cierto es que hoy estamos ante un panorama realmente distinto, ante un panorama mucho más complejo. Debemos recordar que el año pasado, pues, la cesta petrolera venezolana estaba a un valor muy distinto al que tenemos actualmente. Estamos hablando básicamente de que la cesta petrolera venezolana está en niveles promedios de $40 el barril, un poco más, un poco menos. El año pasado, pues, básicamente la cesta petrolera venezolana estuvo pues muy por encima de ello y sin embargo, ya para el año pasado empezábamos a ver fuertes niveles de desabastecimiento, fuertes niveles de escasez. Entonces, es lógico pensar que ahora, con un precio del petróleo muy por debajo, tomándolo como referencia en base al año pasado, sería lógico pensar que probablemente este año vayamos a ver realmente problemas serios de continuidad en el desabastecimiento. Sí, eso es lo que quería comentarte, porque si este CIMADI fuera tan marginal como lo dice el nombre, no estuviera en 172. Porque si tú abasteces al mercado a 6.30 y con el CICAT, este indicador no estuviese tan cerca a lo que se llama el mercado paralelo, prácticamente. Un nivel muy importante que algunos analistas han dicho que es peligroso, el diferencial entre 6.30 y esto, porque se pudiera prestar a algún tipo de manipulaciones, ¿no? Como ha ocurrido en el pasado, pues ya ha sido señalado. Pero también lo que estabas haciendo como referencia, o sea, tenemos un precio de petróleo menor a cuando estábamos en más de 90, que ya había problemas de abastecimiento. ¿De dónde van a salir los reales, como decían antes?
Y además, ¿quién va a poner dinero aquí en el CIMADI? Porque tenemos este problema pues, de que no hay divisa suficiente para alimentar el mercado. Y ¿quién va a poner qué papeles? O sea, ¿quién se va a arriesgar a colocar divisa, a traer divisa, aunque sea a ese nivel, ¿no? De 170 y algo, con un problema de que al final no tienes el panorama claro? Sí, quizás el problema más difícil que tiene Venezuela en el fondo, yo me atrevería a decir que si bien el tema económico es fundamental, pero hay un tema que realmente hace sombra sobre toda la situación que actualmente está viviendo el país, que tiene que ver un poco con la necesidad urgente de generar en el país un clima favorable para la inversión, para el trabajo, para la generación de empleo, para realmente la generación de nuevas inversiones de manera importante, inclusive para atraer divisas. Mientras el tema político definitivamente predomine sobre lo económico, que es donde pareciera que se están tomando las grandes decisiones sobre la base de lo político, más no sobre la base de la realidad del país, obviamente siempre vamos a tener problemas. Si tú no logras estimular al sector privado, ya eso lo hemos dicho y ya eso es bien conocido. Ningún país del mundo puede progresar si no tiene realmente inversiones. No solo inversiones nacionales, que nunca son suficientes, por cierto, inversiones también extranjeras, la atracción de inversiones extranjeras para generar inversiones, para generar empleo, para generar realmente capacidad de exportación. Bueno, ahí tenemos el caso de China. China realmente está prácticamente abriéndose casi que definitivamente sin ningún tipo de limitaciones, se está prácticamente abriendo a todo lo que tiene que ver con el tema de las inversiones extranjeras. Por lo tanto, es lógico pensar que si nosotros no solucionamos ese tema, si nosotros realmente no hacemos referencia a buscar las maneras de atraer las inversiones extranjeras, de generar un clima laboral para que los empresarios nacionales inviertan con tranquilidad, que sepan que sus inversiones van a estar resguardadas dentro de un marco legal que les protege a ellos su capital, que les protege a ellos sus inversiones, pues es muy difícil que realmente vayan a traer fondos para pues, poder alimentar todo lo que son pues, las necesidades propias de la economía. Así que yo creo que el tema tiene que partir un poco por una sindéresis, por una ponderación de parte del gobierno, si este esquema que se está teniendo es el esquema que va a llevar al país al crecimiento, al progreso, al desarrollo. Antes nosotros estuvimos haciendo un análisis sobre las 7 principales economías de América Latina en lo que a sus reservas internacionales se refiere, y nos encontramos con cosas como estas. Comparamos el año 2012 con la segunda semana de febrero y vimos cómo realmente evolucionó las reservas internacionales de las 7 principales economías de América Latina. Estamos hablando pues de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Venezuela. Y nos encontramos con 2 casos realmente que son interesantes. Venezuela en el año 2012 logró el mayor precio de la cesta petrolera venezolana en su historia, un precio promedio por encima de los $102 el barril. Nunca más, ni antes del 2012, ni después del 2012, hemos tocado ese precio. Teníamos, por cierto, para ese momento 25.000 millones de dólares en reservas internacionales. Bueno, dentro del análisis nos surgió una conclusión. Solamente 2 países disminuyeron sus reservas internacionales del 2012 hasta la fecha. Fueron Argentina y Venezuela. Todos los demás países aumentaron sus reservas internacionales. Entonces, quizás una de las preguntas interesantes allí hacerse, bueno, ¿cómo es posible que con precios del petróleo, inclusive con exportaciones muy superiores a las de Perú? Oye, ¿tú sabes cuántos miles de millones de dólares tiene Perú en reservas internacionales? 62.000 millones de dólares tiene Perú. Pero eso, César, es lo que llama la atención, porque si uno se pone a estudiar, por ejemplo, estos casos de Perú, de Colombia, incluso vamos a poner Bolivia, Nicaragua. En ninguno de esos países, a pesar de que la mayoría no tienen petróleo, exceptuando el gas pues, de Correcto. Bolivia,
tú no ves los problemas que hay en Venezuela. Así es. Ni de cola, ni de escasez, ni de inflación al nivel que estamos nosotros. Entonces, ya como que ha pasado suficiente tiempo y análisis como para ver, incluso viéndose con los vecinos y amigos, digamos, del gobierno, que ciertas economías están surgiendo, son exitosas, mientras que el modelo en Venezuela no lo es. Además, el sector privado, o sea, han manifestado su voluntad, Fedecámara lo ha dicho, ¿Cómo no? y todas las cámaras de que están dispuestos pues, a producir siempre y cuando tengan las condiciones, las materias primas, etcétera, y incluso a nivel internacional. Pero, sin embargo, las señales que está dando en la práctica el gobierno, con el caso de las detenciones de algunos empresarios, hace que, digamos, ciertos sectores se vean, lo vean con mucha cautela, pues, invertir si no tienen esa seguridad. Entonces, digamos, ¿cómo ves tú ese fenómeno? O sea, realmente llega un momento que se agota el modelo, pero no se termina de transformar. Sí, sí, es un tema realmente importantísimo. Yo creo que el país está metido realmente en una real encrucijada de definición de hacia dónde realmente quiere dirigirse el modelo que queremos tener en Venezuela. Si nos queremos parecer realmente pues a Cuba, como muchos han señalado, bueno, pues pensamos que definitivamente es un error verdaderamente pues lamentable que eso sea así. Pero Venezuela tiene alternativas. Venezuela es uno de los países con mayor potencial de crecimiento siempre y cuando las condiciones estén dadas para crecer. Venezuela es un país de poca población, si lo comparas inclusive con Colombia, si lo comparas con cualquier país de América Latina. Venezuela tiene un potencial gigantesco, Venezuela tiene un sector industrial realmente pues que está siempre allí, yo estimo bien dispuesto, pero que las condiciones no le están dadas, las condiciones no les son apropiadas para que ellos realmente sigan pues desarrollando su capacidad de generación de empleo, su capacidad de inversiones, porque bueno, pues los tienen prácticamente acorralados. Tú señalaste el ejemplo pues de los, no solo de los políticos, sino también de los empresarios que de una u otra manera también hoy por hoy están pues detrás de las rejas, lo cual es muy lamentable porque al final estás destruyendo prácticamente, cuando tú haces eso, estás destruyendo la capacidad de invertir en un país, estás destruyendo la capacidad de generar empleo, que mucha falta hace en el país, generar empleo formal, generar empleo con capacidad realmente de que su dinero le pueda pues rendir, generar realmente demanda y permitir que de una u otra manera pues los empresarios realmente tengan la capacidad también para producir. En fin, cada vez estamos viendo menos producción interna, cada vez estamos viendo más desestímulo a la producción con todas estas medidas que se están tomando. Y bueno, pues la gran pregunta que nos pudiéramos hacer en este momento es, si todo esto que hemos logrado a lo largo de estos 16 años ha servido de algo para el país, si realmente ha servido de algo para poder prever un futuro mucho mejor en el horizonte, si podemos realmente sentir que las condiciones están dadas para tener no solo realmente una economía de subsistencia desde el punto de vista de la población. Yo creo que aquí, más que tratar de pensar de colocar a toda la población venezolana convirtiéndola en clase realmente media, lo que debemos es tratar de pensar en convertir a la clase media en personas ricas, en personas que tengan capacidad para demandar. Eso es lo que hace distinto un país de otro. Es su población realmente fuerte, su población con capacidad de demanda y, por supuesto, dentro de ese entorno, una economía que funcione, con un gobierno que genere las medidas apropiadas de control de la inflación, de control de la liquidez, de la seguridad apropiada, de un sistema de salud apropiado. Eso es lo que realmente carecemos en Venezuela. Sí, una última pregunta muy breve, porque el espacio ya estamos por concluir. A las personas, digamos, que van a viajar, lo que llamamos el dólar viajero, los estudiantes, Sí. ¿cómo queda? Porque todavía hay mucha duda. ¿Cómo va a quedar finalmente eso muy corto? Mira, la tasa de cambio que se está estimando para realmente lo que es el cupo viajero, lo que es el dólar electrónico y lo que son las remesas, se estima que va a ser en 12. El presidente del Banco Central acaba de señalar que están prácticamente en la generación de una nueva norma para lo que es el cupo viajero,
que se estima que va a quedar en $3.000, ya inclusive ellos lo ratificaron, pero lo que hay es que terminar de esperar que realmente se dé la nueva normativa. Hasta el momento las personas que están viajando están metiendo sus carpetas en los bancos y le están siendo aprobadas a la tasa de cambio de 12, pero se supone que está por salir una nueva normativa al respecto. Ok, bueno, de verdad que ha sido un placer tener al economista y amigo César Aristimuño, le agradecemos, y a todos ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana. Está bueno eso.